Le damos la bienvenida, ya está con nosotros acá en nuestro espacio en vivo el doctor Alex Guevara, cirujano urooncólogo, y además especialista en laparoscopía, endurología y medicina sexual. Qué gusto tenerlo en este espacio, doctor, y poder ampliar estos temas ya de manera presencial, porque lo hemos tenido vía Zoom, pero es importante también ya hablar con usted de manera presencial. Qué gusto tenerlo, bienvenido. Hola, ¿cómo está toda la comunidad? Gracias por la invitación y esperar esclarecer y refrescar todo lo que es la famosa próstata a nivel de la salud sexual de los hombres. Así es, un tema que para muchos hombres causa miedo y cuando hablamos de cáncer mucho más, doctor. Hablemos un poco acerca del Ecuador, cómo se encuentra la realidad en el país con respecto al cáncer de próstata. ¿Hay mucha incidencia? ¿Cómo está la situación actual? Bueno, la realidad es que el cáncer siempre ha estado en la comunidad. Antes esperaban que el paciente tenga alguna comorbilidad, un signo, síntoma, y recién ahí ir al médico. En la actualidad, muchos habrán escuchado que se ha detectado más cáncer, hay más cáncer ahora. No, siempre lo ha habido. Lo que pasa es que se detectan más tempranamente por las publicaciones, por las indicaciones de nosotros, de darle al hombre que se haga los chequeos antes de tiempo, antes de tener algún síntoma, signo, para que si se llega a tener un diagnóstico temprano, pues se le da el tratamiento y tiene una mejor sobrevida libre de progresión o enfermedad. Caso contrario, si los pacientes llegan con algún signo o síntoma, igual el tratamiento va y darle un mejor sostén de sobrevida. Y sobre todo, doctor, cuando se habla del cáncer, normalmente cuando hablamos de cáncer tenemos conocimiento de que normalmente se da en situaciones de pocos síntomas o prácticamente nada de síntomas. Sí. Y en este sentido la importancia también de hacer la prevención. Sí, el cáncer en etapas iniciales no da ningún síntoma o signo. Uno puede decir, estoy bien porque no tengo nada. Pues no es verdad. Ahora estábamos conversando antes de la charla, que no tener un examen ya está diagnosticado o certificado que no tenga ninguna eventualidad. Hay que hacer un sinnúmero de exámenes y saber cuáles son para determinar si este paciente está en su total tranquilidad de no tener ninguna patología o en su debido, si se encuentra alguna patología, pues darle la atención y diagnóstico preciso. Doctor, y en ese sentido, usted que menciona este tema de los exámenes, ¿a qué edad es recomendable ya una persona, un hombre, hacerse el primer chequeo para ver si todo está bien con la próstata? Bueno, la realidad es que los hombres o mujeres, todos tienen que hacerse por lo menos un chequeo cada 2 años, por lo menos, de saber cómo se encuentra, desde la juventud, con los pediatras, desde los chicos, y luego ya después, en las etapas después de los 18 o 20 años, comenzar a hacerse por sus especialidades, mujeres con los ginecólogos y los hombres con el urólogo. Los hombres también, después de los 18 hasta los 40, hay que hacer un control a nivel testicular. Esto es un paréntesis para que sepan que los hombres no solamente tienen que esperar hasta los 40 o 45 años para ir al urólogo para saber cómo se encuentra, sino también desde los 18 años en adelante saber cómo se encuentra en sus partes genitales. Ahora, en lo que es próstata, que es el mes de junio contra el cáncer de próstata, el 11 de junio se celebra el Día Mundial. Sin embargo, siempre digo que es todos los días hacerse un control, cualquier persona, y cada 2 años hacerse eso. Comienza desde los 40 años en caso de que haya habido una historia de cáncer en familia, sea hombre o mujer, cualquier tipo de cáncer. Los hombres comienzan a los 40 años para hacerse la revisión de la próstata. Si caso contrario no tienes ninguna historia familiar, comienza a los 45. Y de esto parte los exámenes, principalmente el PSA, que es en sangre, es el antígeno prostático específico para ver cómo se encuentra la actividad de la próstata, de la cual este PSA puede variar si llega a haber una infección en la orina, una infección en la próstata o eventualidades de alguna sonda, y no pensar de un PSA de examen muy alto, van a pensar directamente que es cáncer. Hay que descartar eso haciendo un antibiótico, descartar que sea por infección, que esté alta el PSA, y luego, si este PSA no disminuye, pues el siguiente paso para diagnosticar el cáncer de próstata actualmente, que es lo más asequible, es una biopsia, ¿sí? Si hay alguien que pueda tener acceso económico, la otra forma es con una imagen que se llama PET-PSMA, que eso se hace Quito, Guayaquil o Cuenca, que en sí es la última imagenología que existe, que el paciente entra a la máquina y por ahí va saliendo específicamente de dónde está el cáncer de próstata, aparte de la misma glándula.
Muy bien, usted mencionaba, doctor, en el tema de los exámenes, este dato que usted mencionaba también, la revisión de testículos, que es importante, me gustaría abordarlo más adelante, pero en el tema por ejemplo, si un hombre ya tiene 40, 45, 50 años, no ha ido al médico por temor, por vergüenza a veces, por hacerse este chequeo, pero ya empieza a notar que en su cuerpo hay ciertos cambios, por ejemplo, la coloración del orine, dolores, levantarse mucho en la noche a orinar, ¿eso ya es una alerta de que algo pasa con la próstata? Todo puede pasar, si no hay exámenes no hay diagnósticos. En la actualidad ya la semiología está quedando muy atrás, en la banca se puede decir del partido de fútbol. Ahora si no hay exámenes no hay diagnóstico. Certificar el diagnóstico para dar un buen tratamiento y un seguimiento. En la actualidad si no hay un diagnóstico bajo específico, imagenología o laboratorio, no podemos determinar qué es lo que está pasando con el paciente. Obviamente, como mencioné hace un momento, más aún visitar al médico si llega a haber algún cambio en cualquier parte de su cuerpo, o más aún al orinar o al desocuparse. Cualquier cosa tiene que ser vista por un especialista, no ir directamente a buscar alguna medicación, agarrar de la percha y tomar, o sea, eso también está mal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir al médico y más aún a un especialista. Doctor, hablemos un poco del tacto rectal, que es una de las partes como que causa más miedo, temor, incluso a veces hasta desconocimiento por parte de la población, y que a veces por esta misma situación pues no llega a la consulta a tiempo, ¿no? Y en este sentido pues usted hablaba de diferentes exámenes que se pueden realizar. ¿Estos siempre deben ir complementados con el tacto rectal o puede quedar de lado el tacto rectal haciendo los exámenes que usted menciona? El tacto rectal ya no se debe hacer. ¿Por qué? Antes se pensaba, y de hecho había el dicho de que el no mete el dedo, mete la pata. Eso es en urología. Sin embargo, hace 2 años y medio, obviamente se da la actualidad con la imagenología de ver si hay algo sospechoso en la próstata. Entonces, dentro de la próstata existe cáncer. Antes se pensaba que solamente era por la periferia, y por eso hacía uno el tacto. En cambio, en la actualidad hay cánceres que están dentro de la próstata y al momento de hacer el tacto no lo vas a tactar. El que nos va a indicar si hay alguna alteración en la funcionabilidad de la próstata es el PSA, el examen que es en sangre. De ahí, como mencioné, este PSA se puede alterar por alguna infección, habría que dar tratamiento. El PSA en niveles de laboratorio es máximo 4, y a veces tenemos pacientes que tienen PSA de 20, PSA de 60, PSA de 10. A estos pacientes hay que encasillarlos como una prostatitis. La prostatitis es una infección de próstata y este PSA se eleva. Hay que dar una antibiótico-terapia por algunos días, casi un mes, y volver a hacer el PSA. En este caso, los pacientes tienen que tener el uso de preservativos al momento de tener relaciones para no tener una sobreinfección, porque transmisión sexual también puede haber una sobreinfección y no va a servir nada del tratamiento. Y este paciente, luego de esa terapia de antibiótico, vuelve a hacerse el PSA y ese PSA tiene que disminuir de 4. Si no disminuye de 4, el siguiente paso es cada cosa un paso a la vez. El siguiente paso, si no disminuye el PSA, habría que hacer una biopsia. Y es una toma de muestra de 12 tomas en una próstata que no llega a pasar de 50 gramos, bajo anestesia, y espera la patología. Entonces, ya hacer el tacto prostático no es que está ya decir el que lo hace está mal. Hay urólogos que lo siguen haciendo y eso ya es cada uno, pero en la realidad en la urooncología ya hacer un tacto es un poquito como que ya queda en el pasado. Nosotros tenemos que actualizar, es decir... Podríamos decir que ese es un avance en todo caso, doctor, y que también Sí. permite que mucha gente aproveche la oportunidad Acceda. de hacerlo y de manera preventiva, porque normalmente este era un examen al que muchas personas temían. Igual eran 5 segundos de tactar al paciente, obviamente, y de hecho hay cosas interesantes a nivel de una mesa internacional, de los colegas que estamos afuera, conversar fuera de la parte científica es realidades de contexto. En otros lados llegase a saber de que en una provincia creo que era de Argentina, ya había hasta denuncias de violación. ¿Por qué? Porque el paciente había escuchado que ya no se hace el tacto, le hicieron tacto y lo fue a denunciar a la comisaría. Por eso la sociedad hay que tener cuidado con lo que se lee y lo que tienes que entender. El tacto no es que no está haciéndose.
El que lo quiera seguir haciendo el paciente, bueno, eso ya depende de cada especialista. Pero en la parte real es lo que yo mencioné. O sea, y ahora tenemos una opción mucho más acertada, incluso con un examen que Claro. puede incluso ir Hasta más profundo, cómoda para el digamos, paciente. y Lo que- además más cómodo. Lo que mencionaba sobre el cáncer de próstata es que antes volví a pensar de que el cáncer estaba en la periferia de la próstata. Y no es así, está en toda la glándula. Entonces uno cuando hace tacto, puedes tocar blanda la próstata por fuera, pero adentro hay un cáncer. Entonces eso ya es el porqué del detonante de dejar de hacer el tacto en muchos casos, pero vuelvo a repetir, si hay colegas que lo siguen haciendo, pues bueno, ahí queda uno. Bien, doctor, por ejemplo, cuando una persona lamentablemente se le detecta que tiene cáncer de próstata y digamos que la detección se hizo temprana, ¿ahí cómo es el proceso, el tratamiento para que esta persona se recupere? Bueno, voy a corregir algo, no es lamentablemente, antes es a buena hora se detecta algo temprano o si ya lo está afectando al paciente. Dar el diagnóstico, como mencioné hace un momento, el diagnóstico preciso es saber qué tratamiento le voy a dar al paciente. Justamente en la actualidad para el cáncer de próstata, casi el 70% del tratamiento del cáncer es más de consultorio, más de la prescripción de medicación, tanto oral o inyectable, y el seguimiento de estos pacientes mensualizados o cada 3 meses. Pero principalmente si los pacientes son tempranos, más o menos se los puede seguir cada 3 meses. Si ya la enfermedad es avanzada, pues estos pacientes se los pasa en revisión mensuales. Y justamente utilizamos este PSA para ver la actividad del cáncer de próstata. Y los otros 30% del tratamiento, pues tenemos lo que es radioterapia y lo que es la cirugía. Que eso también con el tiempo ha cambiado, ya que antes se pensaba, paciente con cáncer de próstata había que hacerle cirugía. De ahí vino la actualización de la radioterapia, que en la actualidad está en primera parte de un cáncer localizado, que significa que el paciente solo tiene el cáncer en la próstata. Luego de tener el diagnóstico por biopsia, que es la única manera actual asequible, hay que estadificar al paciente, hay que hacerle la imagenología. En este caso, como había mencionado, el PET-PSMA, que es de última generación, salvo que el precio es casi $2.000. Los otros imagenologías, aunque no son tan específicas, es la tomografía del cuerpo entero y gammagrafía ósea, que es para ver cómo está la parte de los huesos, si no hay metástasis. Teniendo en cuenta si este paciente no tiene metástasis, el tratamiento es localizado. Le podemos hacer cirugía, radioterapia, en el caso de este tipo. Si el paciente tiene eventualidad de alguna metástasis, alguna enfermedad fuera de la próstata, hay que darle medicación oral y inyectables. Y ahí vuelvo a repetir, casi el 70% del tratamiento hasta que el paciente ya pase sus años, porque en la actualidad con toda la terapia que hay podemos tener al paciente más tiempo de vida libre de progresión. Doctor, y cuando ya hay necesidad de hacer una cirugía, por ejemplo, la condición de vida de una persona cambia, es decir, cambia por completo, no vuelve a ser la misma. Sí, por eso es que en la actualidad se hizo la referencia entre el radioterapia y lo que es cirugía. La situación principal, hay que hacer el control oncológico. Obviamente siempre hay que indicar los secundarismos que tiene cada tratamiento, pero el que se lleva más secundarismo, más cambios de vida, es la cirugía. Estos pacientes pueden tener difusión eréctil o tener una eventualidad de una incontinencia urinaria por la misma cirugía. Y no tiene nada que ver de pensar de que es una mala praxis. La cirugía por eso se llama radical. En comparación del tratamiento con la radioterapia, pues al nivel del control del cáncer viene siendo igual, ¿sí? Sin embargo, este le gana por la parte de la comorbilidad, es que no la tiene. Tiene poca molestia al orinar, tiene muy raro que le dé una incontinencia por radioterapia, y en la parte de la de erección pues no le afecta tanto como la cirugía. Ok, doctor, usted hablaba de algo muy importante y es el control que deben de hacerse los hombres independientemente de la edad, porque de pronto muchos hombres piensan que hay que llegar a los 40 años para recién visitar al urólogo. En este sentido, vamos un poco también a guiar a la población. ¿En qué consiste precisamente esto de hacer chequeos a nivel testicular, que sean permanentes, y si realmente en nuestra sociedad la gente lo está viendo de esa manera? Porque de pronto veíamos que usted también tiene esta especialidad en medicina sexual. ¿Realmente lo
hombre se está preocupando por su salud sexual, se está preocupando por esta parte. Mucho en decir hay algo que no estaba ahí en los genitales, pues ya eso lo tiene muy entendido los pacientes, de ir al médico, saber que la examinación principal es de uno, y si no hay y si había algo ahí que no estaba antes, pues ir al especialista. Eso por primera parte. Lo otro es que también en la actualidad hay bastantes pacientes con estrés, que hay alteración en la parte sexual. Entonces, cambiando del tema de próstata a la medicina sexual, pues hay bastante afluencia de pacientes que tienen esta alteración por estrés, de no tener una buena intimidad. Entonces buscan, y obviamente van a tener sus respuestas del saber qué hay que hacer con este tipo de mal momento íntimo para poder llegar a mejorarlo. Muy bien, doctor. En el tema de la protección también, ¿cómo está en la provincia de Manabí esa situación? ¿Se usa el preservativo o hay personas que aún, por ejemplo, tienen estas infecciones o enfermedades de transmisión sexual porque siguen pensando que usarlo es una opción? Claro. El hecho de tener protección, en este caso es el preservativo, es importante que toda la población siga usando. Antes se usaba menos, ahora se está usando más, por la realidad de que ya ven la patología avanzada, ya tienen más susto de decir no quiero llegar a eso. Entonces, en la actualidad hay más uso de preservativos y también de protección con la vacunación de HPV, virus papiloma humano, ¿sí? Esta vacunación con las nuevas drogas se comienza desde la pubertad, desde los 11 años hasta los 18, con 2 dosis, separados por 3 meses, y después los 19 en adelante, a cualquier edad, a cualquier sexo, son 3 dosis, separados por 2 y 3 meses. En este caso también, en reuniones de medicina sexual, de este tipo de patologías de HPV, también se le indica la vacunación a pacientes que han sido detectados con la misma. Si hay lesiones, hay que ir al especialista. Y esas lesiones hay que hacer biopsias, no quemar ni cauterizar directamente, porque cada lesión puede ser una patología diferente. Entonces, esas son las cosas que también tienen que saber las personas que nos están escuchando, viendo de que si hay algo, hay que biopsiar, hay que sacar y estudiarlo. Muy bien, antes de finalizar, una última consulta de mi parte, doctor. El tema de la educación sexual, muy importante en los planteles, tanto en escuelas, colegios. Hace años escuchar esa materia en la escuela, en el colegio, los jóvenes se sonrojaban, tenían vergüenza, no querían abordar el tema, incluso muchos profesores lo tocaban muy superficial o muy por encima. Ahorita entiendo que la situación ha ido cambiando. Desde su punto de vista, ¿es necesario reforzar esto desde escuelas, colegios, para que en el futuro no hayan inconvenientes, ¿no?, de enfermedades sexuales, de transmisión sexual? Así es, hacer medicina sexual, las charlas, en este caso la idea es primero con el profesorado, con los padres, y luego una charla con los alumnos, con los padres y con el profesorado. El hecho de hablar de la parte sexual es imperioso con todos nuestros hijos que ya estén pasando la pubertad, de saber que ya la menarquia, la primera menstruación en las mujeres, comienzan casi desde los 9 años en la actualidad, se ha adelantado, y la parte sexual, mental de los adolescentes, pues con toda la tecnología y la accesibilidad de redes sociales, pues ha evolucionado 500% de cuando nosotros estábamos en el colegio. Entonces hay que tener cuidado con cada cosa que estén viendo los chicos y darles una guía y una... a veces digo lo mismo que yo hago cuando hago ese tipo de charlas, asustar de qué puede pasar si no haces caso de no protegerte, y más aún en la realidad de los embarazos no deseados. En la realidad actual, toda relación no concebida o concebida menos de 18 años te pueden llevar a la cárcel, y un problema para la familia. Entonces, directamente es decir las cosas reales y saber asustar con la verdad a los chicos. Es una situación muy delicada, pero hay que hacerlo con cada uno de los chicos, y principalmente esto comienza desde la casa. Doctor, y en este sentido, ya estacionándonos en ese tema también importante, porque usted lo decía, es importante tener ese chequeo preventivo, hacerlo de manera periódica.
dar también ese consejo y esa guía por parte de un profesional es importantísimo, no solamente que venga desde las escuelas. La familia es un punto fundamental, cómo lo está mirando, si realmente lo está viendo de esa manera, para llegar a la consulta y decir, el médico es el que me puede guiar con mi hijo, porque cuando vemos, por ejemplo, en el tema de las niñas y las señoritas, ya los padres están muy enfocados en que las niñas, cuando ya son adolescentes, pasan ya la menstruación, tienen que tener el chequeo con el ginecólogo, pero normalmente con los chicos es como que se deja muy abierto, muy al aire libre, como que no hay esa responsabilidad como con las niñas. Debería de cambiar eso también y que los chicos también tengan ese cuidado por parte de los padres de familia y también tener la guía del profesional siempre, permanentemente. Así es lo mismo. O sea, como mencionaba al inicio, por lo menos un chequeo desde la pubertad hasta de los 18 años hasta los 40, hay que hacerse un control cada 2 años para detectar cualquier cosa temprana, o caso contrario, quedarnos tranquilos con cómo esté la persona. Hay dichos de cuando hayan habido cáncer de testículo, que justamente es por algún golpe que este paciente acude al médico. Se le hace una imagenología, una ecografía Doppler y se encuentra que hay una masa. Y error es pensar de que por el golpe tuvo el tumor. Pues no es así, los tumores son genéticos. Y gracias a ese golpe el paciente acudió al médico a buena hora y ahí pues se hace todo el clivaje de examinar bien al paciente para determinar el tratamiento. Entonces es meritorio que todas las personas, hombres, mujeres, se hagan un chequeo cada 2 años por lo menos hasta que llegue a la edad luego de los 40, que ahí sí ya cambia la cosa, que hacérsela anualmente. Entonces es meritorio que los padres siempre tengan la conversación abierta con los hijos, hablar como tiene que hacerse abiertamente, con toda la actualidad, vuelvo a repetir, del acceso a las redes. Ya los chicos no hay ningún tabú en la actualidad, todo ya es tranquilamente hablado en mesa y hacerse los controles cada cierto tiempo. Muy bien, doctor, Perfecto, doctor. Queremos agradecer toda esta guía importante ya en la parte final. Si usted tuviera que dar recomendaciones finales en términos generales también a la población, más allá de brindar una buena educación también por parte de los padres, y ya en el tema del cáncer de próstata, si usted tuviera que dar recomendaciones de pronto en el estilo de vida, situaciones que usted diga son puntos claves también para cuidar la salud. Bueno, al nivel de lo que es próstata, es meritorio hacerse los controles. Como mencioné, si hay una historia familiar de cáncer, comenzar a los 40, caso contrario a los 45, los exámenes completos de todo, no solamente de próstata, también empezar a saber cómo se encuentra. Esa claqueta que se está viendo ahora es hecha por mí, debe ser todo una eventualidad de lo que es el cáncer de próstata. Rápidamente, uno de cada 8 hombres puede ser diagnosticado de cáncer de próstata con el diagnóstico del PSA, como ya he mencionado. Si está elevado, puedes descartar que sea por infección. Caso contrario, hacer una biopsia de próstata. En nuestro país, casi 2.000 diagnósticos de cáncer de próstata anualmente se están teniendo hasta ahora. No esperar que tenga signos o síntomas para detectar alguna enfermedad. Tienes que hacerte los controles una vez al año periódicamente para confirmar o descartar alguna enfermedad. Esto de los 40, como mencioné, si hay historia familiar, caso contrario de los 45, hacerse los controles. Si no tiene ninguna eventualidad oncológica en casa, también hacerse en el diagnóstico del cáncer de próstata, imagenología de última generación para detectar explícitamente si hay o no hay enfermedad fuera de la próstata, y también en la actualidad hacerse test de genética, para que al final de todo, la imagen que está en el centro, en la parte inferior, saber qué medicación y qué tratamiento le vamos a dar al paciente. Por eso es tener un buen diagnóstico para dar un buen tratamiento. Entonces, ese es el llamado a la comunidad masculina, hacerse un chequeo, no tener miedo de una consulta, y de hecho es lo principal que tiene que hacerse al momento de no tener ningún síntoma o signo, o más aún si llegas a tener alguna eventualidad en tu cuerpo. Perfecto, doctor. Queremos agradecer su presencia acá y bueno, ahí está pues esta guía que nos facilitó el doctor, así que si usted en este momento nos está viendo y ya está en edad, atención, hay que hacerse el chequeo, ya pierda el miedo de que el tacto ya no es una opción y hay otras alternativas como lo explicaba acá el especialista. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, saludos a toda la comunidad y estaremos siempre prestos para ayudar en la parte urológica.